Buenos días. Bien, vamos a iniciar hoy con nuestra clase número 18 de probatorio, ya casi finalizando este módulo. Ahora al final de la clase vamos a dar unas instrucciones para que me compartió la universidad para todos ustedes. Entonces, al final de la clase vamos a mirar esas instrucciones que nos dieron la universidad para terminar el módulo. Hoy eh, vamos a ver las etapas dentro de la actividad probatoria. En esto hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a mirar cuáles son esas etapas durante todo el proceso en materia penal y en materia civil. Entonces vamos a ver esas etapas que se dan dentro desde el momento de la localización del elemento material probatorio de evidencia física y hasta al final o la decisión final por parte del juzgador. Entonces, esta actividad probatoria se refiere a todo lo que se haga dentro del proceso de acuerdo a las pruebas y de acuerdo a elementos materiales probatorios, todo lo que esté relacionado con ello. Y acá la norma o nuestra ley nos indica que existen 5 subdivisiones o 5 etapas dentro del proceso. Entonces quiero que ustedes, por favor, en su cuaderno dividan una hoja en 2 para poder iniciar a mirar estas etapas probatorias. Entonces, dividan el cuaderno en 2. En la primera sesión le colocan etapas probatorias. Al frente van a escribir etapas del proceso según el Código General del Proceso, según el Código Procesal Administrativo y según el Código de Procedimiento Penal. Entonces me dividen en 2 la hoja son muy cortas las definiciones que vamos a dar. Son 5 etapas y al frente, pues, de acuerdo a cómo se dan en cada uno de los procesos, ya sea en el Código General del Proceso, en el Código de Procedimiento Penal o en el CEPACA. Profe, ¿cómo son las divisiones de las dos, de los dos que nos dijiste? Dividan la hoja en 2. De arriba hacia abajo dividen la hoja en 2. En la primera división de la izquierda colocan etapas probatorias como título y al frente, después de haber hecho la división, escriben, me explico, venga, teniendo esta hoja así, que es la de ustedes, la dividen así en 2. Y en la izquierda escriben etapas probatorias y al frente, en la otra división del frente, escriben etapas del proceso según el Código General del Proceso, el CEPACA y el Código de Procedimiento Penal. Bueno, que ya viene. Me avisa cuando llegue al hospital. Con cuidado. ¿Listo, doctores? ¿Ya hicimos esa división? Sí, señor, ya. Bueno, listo. Entonces escriban primero en la parte izquierda de su división, la primera etapa de producción u obtención de la prueba. Etapa de producción u obtención de la prueba. Y al frente, donde están las etapas del proceso que les dije, escriban etapa prejudicial, seguido
antes de iniciar el proceso ante el juez, antes de iniciar el proceso ante el juez. Esa es una etapa que se llevará a cabo en el Código General del Proceso, ¿no? Y, coma, en penal, fase de indagación e investigación. Fase de indagación e investigación. Coma, audiencia de formulación de imputación. Ya les explico cada una de estas. Audiencia de formulación de imputación. Bien, doctores, entonces, mire, esa es la primera etapa de los elementos materiales probatorios de evidencia física, decimos, etapa de producción u obtención del elemento material probatorio o de la prueba. Ya dentro del proceso, ¿en qué momento se lleva a cabo esta etapa de producción u obtención de la prueba? Nos dice que es en una etapa prejudicial, es decir, antes de que se haya iniciado el proceso. Si nosotros vamos a hablar en materia penal, pues hablamos que esa producción o obtención de la prueba se inicia en las audiencias, o no audiencias, sino en la etapa de indagación e investigación que hace la Fiscalía. La Fiscalía pues va a hacer esa localización o obtención de esos elementos materiales probatorios, y esa es la producción y obtención de que nosotros hablamos durante todo este curso. Recuerden que Policía Judicial llega al lugar de los acontecimientos y allí inicia esa localización y esa obtención y esa producción de la prueba o del elemento material probatorio de evidencia física. Y esto ocurre antes de la formulación de imputación. Inicia esa etapa primera de producción y obtención de los elementos materiales probatorios en la etapa de investigación y de indagación en materia penal. Dice que en la prejudicial, en el Código General del Proceso y en el CEPACA, es antes de iniciar el proceso ante el juez. Acá, pues, antes se dice en materia penal que antes de la formulación de imputación, en las dos etapas preliminares, se denominan así en materia penal, etapas preliminares, y es en la indagación y en la investigación. Recuerden que en la indagación e investigación hasta ahora se tiene un conocimiento de que se ha cometido una conducta punible o de que se ha cometido un delito por alguna persona. Entonces, ¿qué hace Policía Judicial a través de la orden que le da el fiscal delegado, el fiscal que conoce el caso? Pues enviarlos a que vayan, ubiquen, localicen y obtengan todos los elementos materiales probatorios de evidencia física que van a hacer valer en el juicio y que Fiscalía irá a descubrir en su momento determinado y irá a practicar también en su momento determinado. Entonces, esta es la etapa de producción y obtención de los elementos materiales probatorios o de la prueba, y ya miramos en qué etapa del proceso, tanto en el Código General del Proceso, en el CEPACA y en el Código de Procedimiento Penal. Ya dijimos en qué etapa se da esta obtención y producción del elemento material probatorio de la prueba. Segunda etapa, etapa de proposición o solicitud de la prueba. Etapa de proposición o solicitud de la prueba, ahí en la primera, en las etapas probatorias, ¿no? Y al frente vamos a colocar etapa inicial, 2 puntos. Esto se refiere al Código General del Proceso y al CEPACA. Entonces, la etapa inicial es en esa proposición o solicitud de las pruebas. Ay, Dios mío. Estoy en clase.
etapa inicial. Entonces, escrito de la demanda, coma, admisión, traslado y contestación. En penal, audiencia de acusación y audiencia preparatoria. Audiencia de acusación y audiencia preparatoria. Volvemos a reiterar y volvemos a repetir lo que ya hemos hablado. Recuerden que en materia penal acá se hace la proposición o el descubrimiento de los elementos materiales probatorios que van a hacer valer las partes en el juicio oral, ¿cierto? Entonces ya sabemos que en la audiencia de acusación y en la audiencia preparatoria es la etapa de proposición y descubrimiento o solicitud de las pruebas que se van a hacer valer en el juicio, esto en materia penal. Bien, tercera etapa dentro del proceso. Etapa de admisión y ordenación de la prueba o del elemento material probatorio. Etapa de admisión y ordenación de la prueba o elemento material probatorio. Al frente, en materia penal, en la audiencia preparatoria. Ya nosotros en materia del Código General del Proceso dijimos que se da en la demanda, admisión, traslado. Entonces, en materia penal, nosotros sabemos que en la audiencia preparatoria es cuando habrá esa admisión por parte del juez de conocimiento, porque ya esta admisión es por parte del conocimiento, del juez de conocimiento. Recuerden que yo les decía que en esta etapa preparatoria, después de que se haya explicado conducencia, pertinencia y utilidad por parte de las dos partes intervinientes, pues entonces el juez, de acuerdo a esa explicación, admitirá el elemento material probatorio o no, o lo rechazará. Entonces, en esta audiencia preparatoria es cuando se admiten por parte del juez cada una de los elementos materiales probatorios si cumplen con los requisitos fundamentales que nos indica nuestra norma superior y nuestra norma legal. Entonces, en la audiencia preparatoria es donde se da esta admisión, por parte del juez de conocimiento. Cuarta, etapa de práctica de la prueba o elemento material probatorio. Cuarto, etapa de la prueba o del elemento material probatorio. Al frente escribimos en administrativo, audiencia de pruebas. Y en materia penal, pues nosotros ya sabemos que las pruebas se practican o los elementos materiales probatorios se practican en la audiencia de juicio oral.
audiencia de juicio oral. Y por último, quinta etapa, etapa de apreciación y valoración de la prueba o elemento material probatorio. Etapa de valoración o de apreciación de la prueba o del elemento material probatorio. En materia penal, la apreciación de la prueba, su valoración, está dada en la audiencia del juicio oral. En la audiencia del juicio oral, como base importante para el juzgador para proferir la sentencia. ¿Cómo qué, profe? Como base importante para el juzgador para proferir la sentencia. Profe, perdón un momentico. Sí. Estamos copiando esta partecita en la etapa 3, etapa de admisión y ordenación de la prueba O elemento material probatorio. Entonces, en penal, en la audiencia preparatoria, es cuando habrá admisión por parte del juez de conocimiento. Después, o sea, en esa misma etapa se está explicando la conducencia, pertinencia y utilidad. En esa Perfecto, sí, claro. tercera. Recuerden que este es el momento procesal donde las partes, tanto fiscalía, acá en la preparatoria, que no se nos vaya a olvidar, con eso tenemos, doctores, claros esos conceptos para cuando ustedes vayan a ver su práctica procesal penal. O acá en la Universitaria de Colombia está el consultorio jurídico número 4, que es donde van a ver ustedes prácticamente la ley 906 y sus diferentes audiencias. Que no se nos vaya a olvidar que el descubrimiento de los elementos materiales probatorios por las partes, la Fiscalía lo lleva a cabo en la audiencia de acusación. Y eso se hace ante el juez de conocimiento, ya en la etapa de juzgamiento que nosotros habíamos hablado. La defensa, ese descubrimiento de estos elementos materiales probatorios, como lo estamos indicando acá, lo hará en la audiencia preparatoria, pero además en la audiencia preparatoria, doctores, es cuando se va a explicar por ambas partes, fiscalía y defensa, la conducencia, pertinencia y utilidad, y habrá el descubrimiento por parte de la defensa en la preparatoria. Y yo les indicaba en clases anteriores que la práctica, como nos indica acá, esa etapa de práctica de la prueba en materia penal siempre se llevará a cabo en el juicio oral. La práctica de las pruebas o de los elementos materiales probatorios siempre se llevarán en la audiencia de juicio oral. De igual manera, pues como se lleva la práctica aquí en la audiencia de juicio oral, pues en la medida que se va llevando a cabo esta práctica, irá a ser apreciada y valorada por el juez de conocimiento, y esto le sirve fundamentalmente para que tenga una base importante en el momento de ir a determinar o de ir a aplicar la respectiva sentencia. Entonces es fundamental esta audiencia de juicio oral, donde en materia penal, pues entonces se irá a dar esa apreciación, esa práctica de la prueba y esa valoración por parte del juzgador, en este momento el juez penal municipal con función de conocimiento, porque recuerden que el juicio se divide en dos momentos, en dos etapas. La primera nosotros indicamos que es la etapa de indagación e investigación, y la segunda de juzgamiento, y nosotros ya sabemos
ante quién se hacen esas diligencias o se llevan a cabo, o quién es el juez competente para conocer de estas etapas procesales. Acá estamos hablando de la actividad probatoria, en qué momento se produce, se obtiene o se localiza la prueba, segundo en qué momento hay esa proposición o solicitud de la prueba, tercero la etapa de admisión y ordenación de la prueba, cuarto etapa de la práctica de la prueba y quinto la etapa de valoración y de apreciación por parte del juez. Eso es prácticamente lo que se desarrolla en todo el proceso penal, en toda la ley 906 del 2004 referente a pruebas, referente a elementos materiales probatorios. Esto nos termina de afianzar los conocimientos que tenemos nosotros de la obtención, localización, obtención, embalaje, rotulado y cadena de custodia de la prueba. Entonces, todo esto es para que se tenga en cuenta, doctores, porque cuando ustedes vean su práctica procesal penal, que es el consultorio jurídico número 4, pues ahí ya tenemos un conocimiento bastante extenso de lo que es el procedimiento procesal penal y lo referente a los elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces ya hemos adelantado un tema sobre esta ley 906 del 2004. Bien. Profe, disculpa, buenos días. Y en la quinta etapa, en lo civil, ¿esa en cuál es? Ya nosotros en la primera etapa de producción y obtención de la prueba estábamos hablando del Código General del Proceso del CEPACA y decíamos que esto se llevará a cabo, en la segunda, que es la etapa de proposición y solicitud de la prueba. Entonces ahí hablamos que en lo civil o en el Código General del Proceso tienen varios momentos, ¿no? Dice que la etapa inicial en el escrito de la demanda, en la admisión o traslado de la demanda, hablamos de eso, en la contestación de la demanda. Ahí tendrá, ahora más adelante, doctora Zulay, vamos a leer unos artículos de acuerdo a cada una de estas explicaciones y vamos a mirar en el Código General del Proceso que en qué etapa exactamente hace la apreciación y valoración de la prueba. Ahí nos hablaba que en materia administrativa, en la audiencia de pruebas, eso es lo que estamos hablando nosotros del CEPACA. Y vamos a mirar entonces que en materia civil, vamos a ver en cuál de estas, si en la demanda, admisión, traslado o contestación de la demanda, como lo indicaba anteriormente. Entonces vamos a mirar en cuál de ellas. Más adelante me acuerdan, por favor. Ahora vamos a mirar algo referente con cada una de las etapas para profundizar un poco más qué se debe llevar a cabo en cada una de estas etapas. Vamos a ver en la primera etapa que hablábamos de etapa de producción u obtención de la prueba. Se dice que en esta etapa comprende, doctores, comprende todos los actos procesales y extraprocesales. Recuerden que nosotros habíamos hablado de que estos momentos o etapas o actos se pueden llevar a cabo extraprocesales o procesales, y hablábamos nosotros que esos elementos materiales probatorios de evidencia física que se alleguen o se incorporen al proceso penal pueden ser extraprocesales. Ya sabemos en qué momento son esos elementos materiales probatorios extraprocesales, y aquellas procesales que también nosotros ya tenemos claro esos momentos, cuándo son esos elementos materiales probatorios extra y los procesales. Y yo les indicaba que aquello, cuando hablamos de extraprocesales, no es que se lleven a cabo fuera del proceso, están dentro del proceso, solo que no se practican en los momentos adecuados o en los momentos que nos está indicando a nosotros nuestra norma constitucional o nuestra norma legal. Se hacen en diferentes momentos, por eso son extraprocesales, y no es porque estén fuera del proceso, están dentro del proceso, pero se descubren
fuera de los momentos que nos indica nuestra norma o nuestra ley. Dentro de esto, nosotros habíamos indicado que se hace una indagación preliminar, se hace una averiguación preliminar y se hace una investigación preliminar para poder tener esos elementos materiales probatorios de evidencia física que le vayan a dar certeza, que le vayan a dar convencimiento al juez. Entonces se inicia con ese momento de indagación y de investigación, de averiguación por esos elementos materiales probatorios de evidencia física, cuando el ente acusador tenga el conocimiento de que se ha cometido una conducta punible y que hay un presunto autor o partícipe de la misma. Entonces se inicia esta primera etapa de indagación, de averiguación o de investigación. Esa es dentro del proceso penal, es lo que yo no estaba de acuerdo, porque esta indagación, esta averiguación o esta investigación se hace a espaldas del supuesto o de la supuesta persona que ha cometido la presunta conducta punible. Él no tiene ningún conocimiento que a él se le está llevando a cabo esta indagación o esta investigación por ese hecho, ¿no? Entonces acá es donde digo que esta indagación que hace la Fiscalía en un principio, antes de llevarse a cabo la orden de captura, pues entonces se hace a espaldas de la persona, no se le notifica, no se le informa. Pero la ley me indica que hay algunas razones de peso para poder llevar a cabo esto por parte del ente acusador, de acuerdo al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que nos indica que si se le avisa, se le comunica, se le indica que se está llevando a cabo una indagación, averiguación o investigación, porque es el presunto responsable de la comisión de una conducta punible, entonces se pueden dar algunos de los presupuestos o requisitos subjetivos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que también ya los conocemos nosotros y que acá los hemos explicado. Y tienen su razón de ser. Pues en uno es que si él sabe o tiene conocimiento de que se le está llevando a cabo esta indagación o esta investigación, podrá no acudir a la autoridad competente, se podrá fugar, podrá inclusive irse del país, todo lo que nosotros ya conocemos. De igual manera, si sabe, pues irá a ser un peligro. Nosotros hablábamos para la víctima, para la sociedad, para los testigos, para todo, etcétera, etcétera, que son requisitos subjetivos fundamentales que nos da a nosotros la norma, la Constitución y la ley, donde indica que por ese motivo pues no se le informa, no se le notifica a esta presunta persona que ha cometido ese presunto delito, ¿no? Y la norma pues tiene razón. Sin embargo, siempre he dicho que dentro de la equidad y de la igualdad procesal se debe notificar a la persona. Es lo mismo como cuando se dice que a partir de la audiencia de formulación de imputación se inicia la defensa técnica. Para mí debería iniciarse de este mismo momento de indagación y averiguación que se le está llevando a cabo a esta persona. ¿Para qué? Para que haya realmente igualdad procesal, igualdad jurídica, y tenga las herramientas necesarias para que esta presunta persona que ha cometido ese presunto delito tenga esa defensa técnica de igual manera acá comunicada. Sin embargo, la ley pues, nos indica que no se le informará por esa situación del 308. Bien, según nuestro tratadista importantísimo que murió en el Palacio de Nariño, cuando hubo la toma de M19, el doctor David Echandía, y haciendo referencia a un maestro importantísimo, grandísimo de nuestra norma penal, que es Jeremías Bentham. Jeremías Bentham decía que
Esta fase tiene por objeto descubrir la fuente de la prueba, dice Jeremías Benta. En esta etapa tiene ese fundamento importante que es el descubrimiento del objeto de la prueba. Y nosotros dijimos, cuando hablamos del objeto, el tema de la prueba, ya sabemos que es ese objeto de la prueba. Tiene como finalidad también, decía Jeremías Benta, y que lo relaciona a Davis Echandía, dice que tiene también como la finalidad de mirar la fuente de la prueba o del elemento material probatorio, es decir, de dónde se obtiene esa prueba, cuál es la fuente importante de esa prueba para que sirva y lleve al convencimiento del juez lo que nos quiere demostrar esa prueba, que son los mismos hechos. De igual manera habla Jeremías Bentham de la persona que sirve como medio de prueba. Dentro de ello, pues nos explicaba que cuando nosotros vimos ya los medios de prueba, el testimonial, el pericial, pues hablamos que quienes sirven como medio de prueba en este evento, pues son las personas naturales, ¿no? No las jurídicas, sirven como medio de prueba. Entonces, dentro del testimonio, dentro del medio pericial, pues entonces también descubrir de qué manera en esta etapa se da ese objeto, ese tema y ese medio de prueba que se está dando dentro de esta etapa. Esta fase es muy importante en el sistema inquisitivo y en el sistema dispositivo. Va a cumplir con unas funciones importantes dentro del proceso para poder obtener esos fines de los cuales hace referencia la Constitución Política y hace referencia a nuestra norma procesal penal. Esta iniciativa queda en materia penal, ya sabemos, a través de las partes, y en algunos se ve por algún interviniente como es el Ministerio Público, que también en el evento que a alguna de las partes se le llegue a olvidar algún elemento material probatorio o alguna evidencia que es importantísima dentro de la decisión procesal por parte del juzgador, entonces también tendrá la oportunidad el Ministerio Público de poder incorporar alguna prueba que se haya quedado. Pero por lo general la obligatoriedad, esa iniciativa es por parte de las partes, valga la redundancia. Bien, entonces en penal queda en manos de las partes, como les decía, la Fiscalía y la Defensa. La Fiscalía con su cuerpo técnico de investigación, quien es el que va a llevar a cabo esta primera fase, primera etapa de indagación, investigación o averiguación de esos elementos materiales probatorios o evidencia física. No tanto al juez, ¿no? Porque el juez, como les indicaba, en materia penal es una persona que dirige la audiencia, es una persona imparcial. En materia del Código General del Proceso, vamos a mirar entonces, como indicaba anteriormente, un artículo que me indica en este momento la situación de indagación e investigación, y creo que es el artículo 167 del Código General del Proceso, y es cuando el cliente y su apoderado pues buscan las pruebas necesarias antes de presentar la demanda. Entonces es esa etapa preliminar, esa etapa antes de que se inicie el proceso de indagación, investigación y averiguación. Artículo 167 del Código General del Proceso. Por favor, si alguien me colabora con la lectura. Profe, 167. Señora. ¿Cuál es el número que no se le escucha bien? ¿No se me oye? El número no se escucha bien. 167, carga de la prueba. Perfecto. ¿Sí? Sí. Carga de la prueba. Dale, doctora Tatiana, por favor. Sí. Carga de la prueba.
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran en efecto jurídico que ellas persiguen. ¿Se escucha, profe? No oí, Tatiana. Está como molestando Nancy, el audio. No, doctora Tatiana, no se oye, no sé qué pasará. Artículo 167, ¿me escucha, profe? Bueno. ¿Quién está hablando? Carga de la prueba. Carolina, ¿me escucha? Sí, dale, a ver. Artículo 167, carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá de oficio o a petición de parte distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho al parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, de otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Listo, gracias, doctora Carolina. Entonces, mire que en materia del Código General del Proceso, ahí nos indica que hasta antes del proferir sentencia o antes del juicio se podrá llevar a cabo esta argumentación de la prueba o descubrimiento o incorporación dentro del proceso. En esta fase nos decía que en materia civil corresponde al momento en el cual, decía anteriormente, el cliente y su abogado buscan y procuran esa obtención de las pruebas necesarias antes de realizar la demanda y actuación respectiva. Es decir, es un momento preprocesal donde deben buscar los elementos materiales probatorios de las pruebas que le van a servir para incorporarlas dentro del proceso. Viene otro, esto estamos hablando de la primera etapa, ¿no? La primera etapa que les doy acá. Existe una aseguramiento, como nosotros hablábamos anteriormente, o defensa de la prueba dentro de esta misma etapa, ¿no? La primera etapa, estoy hablando de la primera etapa, todavía no pasamos a la segunda etapa, que es la proposición o solicitud o descubrimiento de la prueba, estamos hablando únicamente de la primera. En esta primera etapa, pues también nos indica que hay un aseguramiento o una defensa o una protección del elemento material probatorio de evidencia física o de la prueba. Y dentro de ello nos indican que hay dos medidas o tres medidas, mejor, tres medidas de protección de ese elemento material probatorio o de esa prueba se van a dar en esta etapa inicial, se van a dar tres momentos de protección, de aseguramiento, de defensa de esa prueba. La primera es apoderamiento material preventivo. Apoderamiento material preventivo. Decimos que en este momento tanto las cosas como las personas, deben tener una custodia, una protección, un aseguramiento para propender por su conservación. Entonces decimos que tanto las cosas como las personas
deben tener esa custodia, esa protección, ese aseguramiento para su conservación y para poderla presentar posteriormente ante el respectivo juez y en el momento indicado. Bien, nosotros, doctores, en materia penal, pues ya conocemos, de acuerdo al transcurso de esta materia, que es el probatorio, ya nosotros conocemos de qué manera se hace ese aseguramiento, esa protección, esa guarda de estos elementos materiales probatorios que nosotros ya hemos visto, tanto los elementos materiales probatorios como los medios probatorios, ¿no? En este caso, esa protección, esa conservación, por ejemplo, del testigo. Y en materia penal, entonces, se da, por ejemplo, con el aseguramiento del lugar de los hechos. Recuerden que yo les indicaba que Policía Judicial lo primero que hace es asegurar el lugar de conocimiento de los hechos. Con esas cintas amarillas le dan esa protección, esa guarda, ese aseguramiento al lugar de los hechos. Hablábamos nosotros de la localización de los elementos materiales probatorios que también deben darle, de acuerdo a los requisitos y presupuestos, de qué manera se van a localizar primero que todo. Cuando llega Policía Judicial al lugar de los hechos, lo primero que hace es, para la protección, ese aseguramiento, ese acordonamiento que hace. Segundo, en un momento determinado, inicia a mirar dónde están localizados los presuntos elementos materiales probatorios de evidencia física. Eso como preservación, ¿cierto? Después de ello, la recolección de esos elementos materiales probatorios de evidencia física, que debe ser cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales. Después de esa recolección, recuerde que hablábamos nosotros del embalaje, que es el hecho de recolectarlos y colocarlos dentro de un recipiente adecuado, conforme, ya sea de papel o cualquier otro. Embalar significa colocarlos dentro de ese recipiente. Después hablábamos nosotros de la rotulación. Todo eso hace parte de ese aseguramiento. Y después hablábamos de la rotulación, después hablábamos de la cadena de custodia, que estaba tipificado, que está tipificada en el artículo 254 de nuestra norma procesal penal. En eso se da ese apoderamiento material preventivo, ¿cierto? Segunda, una recepción anticipada o prejudicial del elemento material probatorio. Recepción anticipada o prejudicial de la prueba o del elemento material probatorio. Y vamos a mirar en qué consiste ello. ¿Cuál es esa recepción anticipada? En materia penal, nosotros habíamos indicado que esta recepción lo hará primero que todo Policía Judicial, y que a partir de que haya hecho cada uno de estos procedimientos que nosotros conocemos y que acabo de indicar, acabo de enunciar, entonces Policía Judicial deberá realizar un informe sobre todo lo que haya recolectado, recopilado, y todo el procedimiento que se ha llevado a cabo junto con las características de los elementos materiales probatorios de evidencia física, y tendrá 8 días para entregarle al fiscal que conoce el caso cada uno de este procedimiento, para que el fiscal le pueda hacer entrega a la autoridad competente, que viene a ser el juez con función de control de garantías, ante quien se le va a entregar estos, para que él decida y mire a ver la viabilidad de este procedimiento. Se dice que en materia civil, a solicitud de parte del interesado, ¿no? Entonces, ahí esa recepción anticipada o prejudicial, como ya habíamos indicado anteriormente, se da a solicitud de parte.
Esa es la recepción anticipada prejudicial que se hace. Entonces, ya sabemos en materia penal de qué manera y nos indican que en materia civil la solicitud de parte del interesado. Y por último, la tercera que yo les había indicado, que son tres maneras de aseguramiento de esos elementos materiales probatorios de evidencia física, es la coerción oficial para la práctica. Esa coerción oficial o de la autoridad competente para la práctica de esa prueba. Recuerden que en la obtención de algunos elementos materiales probatorios de evidencia física, en algunas situaciones se necesita de esa autorización del juez penal municipal con función de control de garantías. En algunas diligencias se requiere, en otras no. Entonces vamos a mirar que en alguna de estas se requiere esa coerción por parte de la autoridad competente. Esa coerción puede ser física, por ejemplo, en el registro y allanamiento de inmuebles. Ahí puede haber una coerción física, ¿no? Si es en el evento de una captura, pues va a haber esa coerción y por parte de policía judicial para poder lograr y llevar a cabo esa captura de esta persona que está localizada o que tiene su domicilio en ese bien inmueble. De igual manera, en la incautación de cosas también se podrá llevar a cabo esta coerción en algunas sanciones jurídicas y en muchas audiencias más que nosotros llevamos a cabo. Por ejemplo, en el evento de que tiene que ir a recolectar elementos materiales probatorios en algún lugar diferente al de los hechos, no es indicada, por ejemplo, en el domicilio de una persona, pues entonces, por ejemplo, cometió una conducta punible y en el lugar de los hechos no quedó el arma o el elemento material probatorio mediante el cual cometió la conducta punible, se dirigirá al lugar de los hechos. Si esta persona vive en arrendamiento, por ejemplo, de una habitación, tiene que primero pedirle permiso al dueño o al arrendador para poder ingresar. Si no lo hace, tiene que llevar una orden para poder realizar esta incautación de este elemento material probatorio mediante el cual se cometió la conducta punible. Otra manera coercitiva que tiene, por ejemplo, el juez para que se presenten los elementos materiales probatorios, los medios de prueba dentro del proceso penal, pues nosotros hablábamos que es mediante pecuniaria, ¿no? Mediante una multa que se le pueda determinar a esta persona porque no acude o porque no va a rendir el testimonio, entonces se le va a coaccionar mediante una multa. Y la otra, entonces, como indicamos, es física. Esto dentro de la primera etapa. Vamos a mirar, doctores, la segunda etapa, que es la proposición, solicitud o descubrimiento de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Se dice que con esta fase se inicia la actividad probatoria y dentro del proceso. Con esta fase de proposición, solicitud o descubrimiento de los elementos materiales probatorios se dice que se inicia la actividad probatoria dentro de cualquier proceso. Las dos anteriores decíamos que puede precedirlo, es decir, se hacen con antelación a estas, que esta ya se inicia ese descubrimiento y esa proposición de cada uno de los elementos materiales probatorios que tengan las partes para poder incorporar dentro del proceso. Y especialmente en materia penal. En materia penal, a través del escrito de acusación, donde va anexo los elementos materiales probatorios de evidencia física que va a hacer valer la Fiscalía en el juicio oral, a partir de este momento se iniciaría entonces esa actividad probatoria en materia penal.
Como indicamos anteriormente, en materia civil pueden no existir o no pueden proponerse, porque como hablábamos hay diferentes momentos procesales donde se puede dar esta incorporación de estas pruebas. ¿Y quién hace esta proposición? Pues los sujetos legitimados para poder incorporar, para poder descubrir, para poder darle conocimiento al juez de que existen estos elementos materiales probatorios de evidencia física y que van a servir dentro del proceso para el fin último, que es la decisión que va a tomar el juez. Entonces, en este momento, es por esas partes que están autorizadas dentro del proceso para poder llevar a cabo esta incorporación de estos elementos materiales probatorios que ya les había dicho y que, como vuelvo y reitero, pueden ser procesales o pueden ser extraprocesales que se den acá. Ya no tengo que volver a repetir los momentos procesales en materia penal o en materia procesal penal, cuando es que realmente acá se llevan a cabo esta incorporación, descubrimiento de los elementos materiales probatorios o evidencia física que ya les había indicado en materia penal. Bien. De igual manera, vamos a mirar que en el artículo 360 o 370 creo del Código General del Proceso, si alguien por favor me colabora con la lectura de ese artículo 370 del Código General del Proceso, pues miramos qué nos indica sobre este descubrimiento. 370. Pruebas adicionales del demandante. Admitida la demanda, se correrá traslado al demandado por el término de 20 días. No, perdón. 370. Pruebas adicionales del demandante. Ajá. Si el demandado propone excepciones de mérito, de ellas se correrá traslado al demandante por 5 días en forma prevista en el artículo 110, para que éste pida pruebas sobre los hechos en que ella se funda. Listo, gracias. Entonces miren ahí que este es el momento procesal de acuerdo al Código General para poder llevar a cabo esta etapa. Vamos a mirar la oportunidad para solicitar pruebas. Nos indican que en materia civil, materia laboral, en derecho administrativo, se dice que con el escrito de la demanda, en su contestación o en el traslado de la contestación, entonces, en esta forma, en materia civil, se puede llevar a cabo esta oportunidad. De igual manera, en algunos artículos del Código General del Proceso nos van a indicar más claramente en qué momento se puede llevar a cabo. Ya leímos el 370 del Código General del Proceso, donde nos va a terminar de aclarar y de explicar. Ahora vamos a mirar el artículo 212 y que nos acaba de complementar lo que ya se leyó del artículo 370 de ese mismo Código General del Proceso. El 212, por favor. Artículo 212. Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se pidan testimonios, deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba mediante auto que no admite recurso. Listo, doctora Carolina, gracias. Bien, con esto entonces terminamos la segunda etapa. Vamos con la tercera.
porque es que me estoy como demorando mucho, ya conocemos nosotros esos en materia penal, simplemente me voy a remitir a materia de general del proceso para poder avanzar mucho más. Entonces, la tercera me indica que es la admisión y ordenación de la prueba o del elemento material probatorio de evidencia física. Y acá nos indica que es el medio o el acto procesal o el momento procesal por medio del cual el juez accede o tiene conocimiento a esa prueba que se le está presentando o se le está incorporando dentro del proceso, y que es el elemento que le va a llevar a cabo para que él dé esa decisión definitiva, esa sentencia definitiva. Acá esta admisión, pues entonces, que tiene que ser dentro de la inmediación y cada uno de los principios de las pruebas, la concentración, la contradicción. Entonces el juez acá es donde accede o tiene conocimiento y que le dan ese convencimiento, y que él a través de ese conocimiento pues tomará la decisión de incorporarla, inadmitirla, rechazarla o excluirla. Entonces es en este momento de la admisión, ordenación y descubrimiento de la prueba, si hablamos nosotros en materia penal. Acá el juez, como le decía, entonces, no todo medio de prueba que solicite, ya sea la fiscalía o que solicite la defensa, no puede cumplir de pronto con todos los requisitos que nosotros ya conocemos para que sea admitida o incorporada dentro del proceso por ese conocimiento que tiene el juez cuando se le da esa o se le entrega esa prueba para que la valore. Entonces, profe, señora. profe, o sea que en esta tercera etapa de admisión y ordenación de la prueba hay una como depuración de las pruebas. Sí, sí se puede decir. Hay depuración en el evento de que yo les decía que no sea primero que todo admitida por el juez o sea rechazada. Entonces, acá, por ejemplo, en materia penal, en la audiencia preparatoria, cuando se explique cada uno de los requisitos de los elementos materiales preparatorios de evidencia física, si el juez no tiene a bien o no tiene ese convencimiento, esa convicción de que ese elemento material probatorio va a llevar a cabo esa utilidad dentro del proceso, pues entonces la inadmitirá o la rechazará. Siempre y cuando yo les indicaba, el juez debe tener en cuenta que debe motivar y debe argumentar fáctica y jurídicamente esa prueba por qué la rechaza. Sin embargo, nosotros doctores podemos también acudir a los diferentes recursos que nos da la ley para poder interponerlos y solicitarle al juez el hecho de que por qué inadmite ese elemento material probatorio de evidencia física. Entonces, acá se comprende tanto la aceptación de los medios que se presentan, especialmente los medios que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Los medios de prueba que ya conocemos, que vimos y que estamos estudiando. Entonces, en este momento es cuando el juez puede aceptarlos o incorporarlos o permitir que se le incorporen dentro del proceso. Bien, y ya nosotros conocemos cuáles son esos medios que son los que vimos nosotros, que es el testimonio, el pericial, el documental, etcétera, etcétera. Otros que vamos a ver nosotros, que es la declaración de parte, la confesión, la inspección judicial, los indicios, los informes, etcétera, etcétera. Entonces, este es el momento de descubrimiento, admisión y ordenación de la prueba. Bien,
Ahora, dentro de esa misma admisión, descubrimiento y hablemos aceptación, ordenación de la prueba, vamos a ver otro tema importante, que es la admisibilidad y regla de exclusión de la prueba. Admisibilidad y regla de exclusión de la prueba. Bien, hablemos que por regla general la admisibilidad de un medio de prueba o de un elemento material probatorio, primero que todo, estriba en que cumpla cada uno de los requisitos que nosotros ya conocemos. Si alguna de esas pruebas o elementos materiales probatorios no cumple con esos requisitos que nosotros conocemos, requisitos intrínsecos o extrínsecos, entonces no podrán ser admitidos ni incorporados dentro del proceso. Eso es fundamental dentro de esa admisibilidad que estamos nosotros hablando, que cumpla a cabalidad con los requisitos y con los presupuestos constitucionales y legales que están dados para poder ser admitida esta prueba o este elemento material probatorio. Porque acordémonos que no todos los medios de prueba solicitados por las partes son admitidos por el juez. Si alguno de ellos carece de uno de estos requisitos, pues no será admitido por parte del juez. Deben cumplir con esos requisitos. Hablaba de esos requisitos intrínsecos, son aquellos que están inherentes a cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física y que deben cumplir con esa conducencia, esos son los requisitos intrínsecos, deben cumplir con esa conducencia, con esa pertinencia, con esa utilidad y sobre todo con la licitud mediante la cual se haya obtenido ese elemento material probatorio de evidencia física. Esto es importantísimo, ¿cierto? Y debe cumplir con otros requisitos extrínsecos dentro de los requisitos que debe cumplir cada prueba o cada elemento material probatorio de evidencia física. Entonces, esos requisitos extrínsecos harán referencia en la oportunidad, es decir, el momento procesal adecuado y que nos indica la norma y la Constitución política para poderlos incorporar en el proceso. La legitimidad de ese elemento material probatorio o evidencia física, que se haya obtenido legalmente ese elemento material probatorio de evidencia física. Otro requisito extrínseco es que debe cumplir con una finalidad dentro del proceso, en cualquiera de las ramas del derecho. Siempre los elementos materiales probatorios de evidencia física deben cumplir con esa finalidad importante que es darle ese convencimiento al juez para que él, con base en ese convencimiento, en esa veracidad que se le da por parte del elemento material probatorio que quiere incorporar una de las partes, pues lo lleve a dar esa decisión final en materia penal, ya sea condenatoria o absolutoria. Y la competencia de ese requisito material probatorio, ¿cierto? Entonces, que éste cumpla con unos objetivos fundamentales e importantes de los cuales se vale el juzgador para poder tomar en últimas, esa decisión final. La regla de exclusión, doctores. Vamos a hablar un poquito de lo que es la regla de exclusión. La regla de exclusión es un concepto utilizado por la doctrina jurídica, ese concepto que se da por parte de los doctrinantes, la doctrina jurídica, para señalar el hecho o ese medio de prueba o ese elemento material probatorio solicitado
a pesar de que informe o dé un convencimiento o tenga inmerso dentro de él algunos criterios fundamentales de precisión, de pertinencia o de utilidad, será rechazado, doctores, será rechazado o excluido por considerarse por parte del legislador o de la misma Constitución que ha sido obtenido ilícitamente. Esa es la regla de exclusión. Cuando un elemento material probatorio o evidencia física ha sido obtenido ilícitamente, a pesar de que obtenga algunas situaciones probatorias que le den convencimiento al juez, pero si fue obtenido ilícitamente, pues entonces se irá a dar esta exclusión por parte del juzgador. Algunos de los doctrinantes importantes, como por ejemplo Chiesa Ponte, decía que esta exclusión se puede dar de dos maneras o de dos formas, que debe tener el juez conocimiento para poder excluir este elemento material probatorio. Es una prohibición legal que debe tener el juez y que se dio, perdón, el elemento material probatorio y que se dio cuenta el juez para poderlo excluir. Ahí hay una prohibición que es legal porque ese elemento material probatorio o evidencia física fue obtenido ilegalmente. Y de igual manera se excluirá el elemento material probatorio que vulnere derechos fundamentales o constitucionales. Entonces son dos momentos fundamentales para que exista la exclusión. Uno, cuando ese elemento material probatorio de evidencia física se ha obtenido ilegalmente. Y otro, cuando vaya en contra o vulnere derechos fundamentales o derechos constitucionales. En este evento, de igual manera, irá a ser excluido por el juez. Bien. Esos son entonces las situaciones de admisibilidad o exclusión del elemento material probatorio. Decreto de la... Por ejemplo, en este caso de que hay dos maneras de exclusión, dice prohibición legal que debe tener el elemento material probatorio. Por ejemplo, en el caso de que uno grabe llamadas sin permiso o sin autorización de la entidad competente y la lleve de prueba, entonces será rechazada. Mire, sí, claro, doctora, mire que cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física, yo les indicaba, debe cumplir con unos requisitos o presupuestos fundamentales para que puedan ser admitidos. Si nos damos cuenta que hay alguna situación donde no se obtuvo legalmente y que se necesitaba, por ejemplo, ese elemento material probatorio que me está indicando, doctora, debe haber primero que todo esa control anterior de legalidad, ¿cierto? Si no lo hay, pues entonces no se está cumpliendo con alguno de los requisitos y por lo tanto no podrá ser admitido dentro del proceso. Entonces, deben cumplir todos los elementos, los medios de prueba, las pruebas deben cumplir cada una con esos requisitos legales y constitucionales para poderlos incorporar. Si no, y si se tiene ese conocimiento, ya sea dentro del proceso o después del proceso, se podrá decretar esa nulidad de todo lo actuado. Si se ha incorporado este elemento material probatorio y no se han dado cuenta y se han hecho muchísimas actuaciones, entonces podrá interponerse esa nulidad de la norma que está tipificada en los artículos 454, 55 y 56 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla de las nulidades de las audiencias o de las diligencias que se han llevado a cabo. Ahí en esos artículos nos habla de esa nulidad de la norma, ya sea por su procedimiento o ya sea por la situación de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Entonces,
Por eso debemos estar muy seguros, doctores, sin importar qué función desempeñen o qué rol desempeñen dentro del proceso. Mirar que esos elementos materiales exploratorios cumplan con todo ello que nosotros hemos hablado a través de estas 18 sesiones que hemos tenido nosotros. Entonces es fundamental e importante que se haga esto. El decreto de la prueba, vamos a mirar entonces dentro de este mismo, el decreto de la prueba para iniciar con la cuarta, que es la práctica de la prueba, a ver si alcanzamos a terminar rapidito con estos momentos procesales en los cuales se incorpora la prueba. El decreto de la prueba. Entonces, decretar la prueba ya es cuando, mediante una decisión judicial contenida en una providencia, en la cual se ordena la práctica o aportación de esa misma elemento material probatorio o de esa prueba. Porque el juez la ha considerado que es conducente, pertinente y útil. Entonces, ahí se da la práctica de la prueba, porque el juez ha considerado, ha aceptado que esta prueba cumple con esos requisitos fundamentales, fuera de la conducencia, pertinencia y utilidad, con los presupuestos o requisitos fundamentales que se pueden dar, que es la legalidad de la prueba, la licitud de la prueba, esos elementos o esos requisitos intrínsecos y extrínsecos que les acabé de hablar anteriormente. Entonces, la prueba no tendrá ningún valor, ya primero que todo, si cumple con estos requisitos, pues tendrá el valor fundamental, procesal, para poderla incorporar y que le hagan el convencimiento al juez para poderla tener en cuenta dentro del proceso. Pero habrá pruebas que dentro del proceso se tendrán como no, lo que hablamos anteriormente, como no incorporadas dentro de este proceso. De igual manera, en este acto la prueba no tendrá valor alguno dentro del proceso, como les decía, cuando se decreten las pruebas que el juez no tenga conocimiento de su ilicitud. Entonces, si se llega a tener parte o conocimiento de que el juez no tenía ese conocimiento de esa obtención ilícita, pues entonces no podrán llevarse dentro del proceso y, como le digo, todas las actuaciones serán nulas. El artículo 372 del Código General del Proceso, en su numeral 10, me indica algo sobre esto del decreto de pruebas, si vamos a hablar nosotros ya en materia civil. Entonces, alguien que por favor me lea ese artículo 372, numeral 10. Me ha tocado juicioso leer el Código General del Proceso. Decreto de Artículo pruebas. 370. Decreto de pruebas, numeral 10 del artículo 372 del Código General del Proceso. Decreto de pruebas. El juez decretará las pruebas solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos, con sujeción estricta a las limitaciones previstas en el artículo 168. Asimismo, prescindirá de las pruebas relacionadas con los hechos que declaró probados. Si decreta dictamen pericial, señalará el término para que se aporte, teniendo en cuenta que deberá presentarse con no menos de 10 días de antelación a la audiencia de instrucción y juzgamiento. En los procesos en que sea obligatoria practicar inspección judicial, el juez deberá fijar fecha y hora para practicarla antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Listo, entonces ahí en materia civil, de acuerdo al Código General del Proceso, pues nos está indicando esa práctica de pruebas. Tercer momento o etapa del medio procesal, que es la práctica de la prueba. Ya nosotros conocemos que en materia penal es en el juicio oral. En esta fase se realizan
los diferentes prácticas de las pruebas concretos. Y acá es donde pues se admiten dentro del proceso y se practican. Bien, de igual manera, vamos a mirar que esta práctica de la prueba en materia de penal debe hacerse con muchísimo cuidado, con muchísima, haber hecho una valoración, una interpretación, un estudio adecuado con conciencia responsable por parte del juez juzgador, porque recuerden que acá está en juego la libertad de una persona. Acá en esta práctica la prueba es cuando se materializa la prueba en ese momento, ¿cierto? Se va a materializar esa prueba. Cuando se recepciona, por ejemplo, el testimonio solicitado y decretado, se realiza el interrogatorio de parte, se hace la inspección judicial, se practican los testimonios, todo eso entonces se hace acá en la audiencia de juicio oral. Entonces, esa práctica tiene como fundamental darle ese convencimiento al juez, y acá es donde ya en materia penal se lleva a cabo esta práctica de la prueba y en la audiencia de juicio oral. Vamos a mirar la valoración o apreciación de la prueba, que es el último para terminar, y vamos a hablar otras cosas que tenemos que hablar el día de hoy. Entonces, valoración y apreciación de la prueba. Se dice que es la operación mental que tiene por fin conocer el objetivo de ese elemento material probatorio. Es esa convicción que puede deducirse por parte del juez de conocimiento. Es esa veracidad que adquiere el juzgador por ese elemento material probatorio que se le ha presentado. Y dentro de esta valoración del elemento material probatorio hay una clasificación que vamos a mirar muy rápidamente, y que dentro de esa valoración existe primero que todo una percepción. Hablemos de percepción. La percepción se dice que es como la operación sensorial que tiene el juez para entrar en contacto con los hechos. Esto implica la utilización de los 5 sentidos por parte del juez, ¿no? Ver, oír, palpar, oler y en algunos casos degustar. Entonces intervienen acá en esta percepción de ese elemento material probatorio, de acuerdo a la valoración y percepción de esos elementos materiales probatorios, pues esa primera requisito que es la percepción. Segundo requisito, hablemos de la representación por parte del juez. Y se dice que es la reconstrucción de lo percibido. El juez va a hacer esa reconstrucción que percibió de acuerdo a los elementos materiales probatorios de evidencia física que le aportaron. Entonces, esa representación es esa reconstrucción de lo percibido por parte del juez o por parte de la autoridad competente. Esta percepción debe hacerse de manera conjunta y dándole a cada uno de los elementos materiales probatorios su evidencia física, el sentido, y no llevar a cabo una imprecisa por parte del juez de conocimiento. Entonces es esa representación de los hechos, es decir, los elementos materiales probatorios de evidencia física que le presentan van a hacerle una representación al juez. Ejemplo, resulta que el testigo le va a indicar todo el relato de los hechos. El juez, mediante sus 5 sentidos, se va haciendo esa representación de cómo ocurrieron los hechos, porque él definitivamente no tiene esa verdad, porque él no conoció, no estuvo en el lugar de los hechos, entonces tiene esa reconstrucción. Y por último, el razonamiento. Ahí en esa valoración, el razonamiento.
ese razonamiento es netamente intelectual por parte del juez que hace esa valoración. Es ese razonamiento que hace a través de los sentidos y que lo lleva al pensamiento para que de esa manera tenga ese convencimiento de que se ha cometido esa conducta punible. Es un recto raciocinio, es donde utiliza la razón después de haber verificado, de haber tenido conocimiento de los elementos materiales probatorios. Entonces, esa valoración corresponde primero que todo a la etapa de juzgamiento y a esa manera de interpretar mentalmente a través de los sentidos y de la razón esos elementos materiales probatorios o evidencia física. Bien, de igual manera vendrán a darse en otra clasificación y que se debe tener en cuenta por parte del juez de conocimiento, que es una situación lógica, las reglas de la experiencia, porque también vienen a darse acá esa lógica que le dé esa representación al juez, esa regla de la experiencia, ese sentido común que debe tener el juez o el juzgador en el momento de valorar y en el momento de decidir por cada uno de los elementos materiales probatorios de evidencia física, de tener esa lógica, ese raciocinio. Y por último, debe tener como ese conocimiento de la ciencia, el arte y la técnica. Todo eso de tener en cuenta ese juez. Por eso la persona que vaya o pretenda llevar a cabo ese trabajo de juez, sin importar qué función desempeñe o qué clase de juez sea, debe tener en cuenta estos conocimientos. Para ello, por eso se hace un examen o una convocatoria mediante unos exámenes de conocimiento, de experiencia, de técnica, de toda esa situación, para poderle llevar a cabo o que alguna persona pueda cumplir con estas funciones de juzgador o de juez, dependiendo, ya sea en la rama penal o en la rama civil. Doctores, con ello hemos terminado, sin antes mirar que, como les dije, vamos a tocar ahorita unos temas importantes tanto para ustedes como para mí, y en ese evento pues hemos terminado el tema de que nos da el contenido programático de la Universitaria de Colombia. Nos falta hablar de algunos otros temas, pero eso los vamos a dejar para el día de mañana porque quiero hablar de una situación. Doctores, revisando los exámenes, hay personas que les fue muy bien, pero hay personas que les ha ido totalmente mal, notas de 0.5. No, ya no quiero acá nombrar qué personas son, ya las personas saben quiénes son las que pues en este momento van relativamente mal dentro de la materia. Con algunas informaciones, como les he dicho, doctores, las hago acá públicas a ustedes, pues la universidad nos indica que dentro del desarrollo de las clases hay que pues permitirles a cada uno de ustedes la participación activa dentro de las clases. Entonces, dentro de esa participación activa y que ustedes deben hacer algunas indagaciones, investigaciones XX, pues entonces vamos a dar cumplimiento a esa participación activa. Algunas personas, como les indicaba, que ya saben quiénes son, para mañana, para el día de mañana, doctores. No sé si lo quieran hacer en grupos de esas personas, que son bastantes las que van mal en esta materia. Para mañana vamos a hacer unas exposiciones, así como las hizo en su debido momento 4 personas. Pero ojo, doctores, quiero aclarar una situación. Son exposiciones. ¿Qué días indiqué a la doctora Luz Estela que le enviara el trabajo, que es un trabajo que realizó muy bien dentro de sus exposiciones y indagación, que le transmitiera ese trabajo a todos ustedes, ¿cierto? Y que inclusive me lo remitiera
Con ello no quise decir que todo el mundo me remitiera a los trabajos que se hizo sobre ese tema y empezaron a enviarme la gran mayoría de ustedes un pocotón de trabajos a mi correo y yo les indiqué que no era así. Simplemente era el de la doctora Luz Estela y las 4 personas que participaron. De acá, de igual manera, dejo muy claro, no son trabajos. Yo siempre les he indicado, yo en mi casa o en mi lugar de trabajo no voy a revisar trabajos. Esos trabajos los tienen que hacer ustedes oralmente. Entonces, para mañana, para esas personas que están o que llevan y para que participen, entonces vamos a hablar mañana de hacer una muy corta, doctores, recuerden que tenemos nada más 2 horas. Vamos a hablar, algunas personas me hablan de otros medios de prueba, por ejemplo, la declaración de parte. Eso es muy corto, muy sencillo, está tipificado en nuestro Código de Procedimiento Penal. Y si quieren agregar algo, pero muy cortico, muy sencillo, doctor, es algo muy sustancioso. Declaración de parte. Otro medio probatorio que debemos hablar o que ustedes me pueden intervenir y participar es la confesión. También muy corto, eso es muy sencillo, muy corto, cuando se da la confesión, qué es la confesión en materia penal o en materia civil, de qué manera se da. Otro es la inspección judicial, doctores, por favor. Otro es los indicios, también son temas muy, muy fáciles de entender, que es un indicio, ahí nos explica cualquier libro de derecho penal, derecho probatorio, me indica qué son los indicios, con ejemplos, con todo, o si no, le preguntan al docente que sabe muchísimo, al abogado que sabe mucho más que nosotros, y ahí encuentran todo, doctores, que es el doctor Google. Y por último, hablamos de los informes. Doctores, tienen la tarde, como digo, si quieren, reúnanse en grupo, si quieren individual, como les parezca. Necesito que me participen, necesito que me colaboren con esta explicación. Eso es una propuesta. Si ustedes ya me indican que no pueden, no están de acuerdo, pues no hay problema. Mañana yo explicaría estos 5 temas que les acabo de decir y con eso terminaríamos ya la materia de probatorio. Entonces usted... Profesor, disculpe, ¿cómo haría yo para exponer algo de eso? Efraín Pardo. Efraín Pardo, señor, no le oí. Y ya la atiendo, doctora. Señor. Doctor, disculpe, ¿cómo haría yo entonces para exponer? ¿Les cojo un tema, usted me lo asigna o cómo haría yo? Ya di los temas, ustedes escojan los temas, doctores. Listo, perfecto. Yo quedo con indicios. Bueno, allá ustedes miren a ver qué temas escogen. Si están repetidos, pues no importa, doctores. Lo importante es yo, porque acá inclusive pues no tengo la lista ni quiero publicar a las personas que quieren hacer estas exposiciones. ¿De acuerdo, doctor Efraín? Listo, doctor, muchas gracias. Entonces mañana inicio con indicios. Bueno, ¿qué otra doctora me iba a hablar, por favor? Yo, profe, buenos días. Voy a exponer la confesión. Bueno, perfecto, listo, dale, eso está muy bien. Y así sucesivamente los demás doctores, que ustedes saben quiénes son los que me deben participar, ustedes mismos saben. Entonces, por favor... Yo le puedo exponer los informes. Perfecto, dale. Gracias, profe. Bien. A mí me parece muy interesante el de la inspección judicial. Ya he adelantado algo, entonces yo expondría eso mañana. Dale, dale. Entre más... Bueno, dale. Bien, doctores, ya quedó claro esto. Vamos permítame un segundo a llamar lista porque esto me requiere también. Alba Benavides Mini. Presente, profe. Buenos días. Alba Villarroel Ángela. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Arias Camacho María Ginay. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Arrieta Yulis. Presente, buenos días. Buenos días, Becerra Rentería Giovanni. Becerra. Profe, presente. Bueno, Bogotá Cruz Natalia. Presente, profe. Bolívar González Chirley. Presente, doctor. Bueno, Bustos Gutiérrez Claudia.
Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Canaria Yadi. Buenos días, profe. Buenos días. Cano Carrero Tatiana. Presente, profe. Buen día. Buenos días. Castañeda Ramírez Karen. Presente, profe. Buenos días. Castaño Salgado Brian. Presente, profe. Castillo Quintero John. Él está contestando ahí por escrito que está ahí, que no puede activar el audio. Chaparro Mesa Gina. Presente, profe. Castillo, no. Devia Pérez Wilson. Buenos días. Díaz Perdomo Diana. Buenos días, doctor, acá soy. Buenos días. Díaz, Diana, sí, ya. Diana. Esa niña, siempre me confundo. Díaz Macías Magnolia. Presente, profe. Duque Espinosa Luz. No, Espinosa Vargas Luz, presente. Duque Moreno, profe. Sí, listo. Fetecua Oscar. Fetecua. Dice que tiene problemas por el WhatsApp, está diciendo. Forero Ávila Diana. Presente, profe. Gómez Ramírez Jairo. Presente, doctor. Guzmán Madera Grey. Guzmán Madera Grey. Hernández Carvajal John. Presente, profe. Hernández López Kimberly. Presente, profe. Hernández López Alison. Presente, profesor. Jiménez Cortés Sebastián. Jiménez Cortés Sebastián. León Gómez Juan Carlos. León Gómez. Doctor, buenos días. Buenos días. Lobo Conde Jonathan. Presente, López Ríos Jonathan. Joan, perdón. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Morales Rodríguez Ingrid. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Mojica Lobatón Jamie. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Neira Candela Karen. Neira Candela Karen. Profe, ya se excusó esta mañana por el chat de WhatsApp. Bueno, Palacio Lozano, ¿a qué? ¿Dónde íbamos? Neira Candela. Palacio Lozano Ladi. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Pardo Efraín. Pardo Efraín. Doctor, yo, presente, buen día. Buen día. Perea Gómez Adi. Presente, profe. Pinzón Andrade Luis. Él ha tenido problema de audio, doctor. Él estuvo intermitente y temprano y después no lo debo reconectar. Quintero Zulay. Presente, profe. Bueno, Ramírez Varela Nancy. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Ramírez Cárdenas Luisa. Tampoco es la niña que no viene. Rivera Sánchez Diego. Presente, profesor. Rodríguez Oviedo Gemer. Presente, profesor. Rodríguez Norman. Doctor, buen día, presente. Buenos días. Saugala Sarrut. Presente, doctor. Salgado Roa Paula. ¿Ella está ahí? Presente, profe. Bueno. Presente. Sanabria Bermúdez Hernán. Sanabria Bermúdez Hernán Guillermo. Sánchez Cardoso Diego Alejandro. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Segura Morales Joana. Doctor, buen día. Buenos días. Sierra Freddy Rafael. Presente, doctor, buenos días. Suspe Urquijo Andrea. Buenos días. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Y Torres Castro Diego Fernando. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, doctores, entonces, sin antes de agradecerles por ese acompañamiento durante estas 18 sesiones y
desearles que esta materia haya sido o que vaya a servir de utilidad de aquí en adelante para sus otras materias y sobre todo para su práctica. Entonces, desde este mismo momento les quiero agradecer y segundo, desearles mucha suerte en su carrera y sobre todo en la práctica. Esto no quiere decir que mañana no tengamos sesión, también vamos a hacer la sesión, de igual manera se irá a llamar lista en cualquier momento y vamos a tener en cuenta pues esa participación activa de cada uno de los compañeros que nos van muy amablemente a hacer las explicaciones de estos temas, con estos temas que son muy cortos, realmente son muy cortos. Entonces terminamos todo el contenido programático de la universidad, dándole así aplicación a todos los temas que nos indicó la universidad. Estamos muy satisfechos con ese alcance logrado y entonces nos vemos el día de mañana, doctores, con esas exposiciones por parte de algunos compañeros. Entonces, muy buena tarde, doctores, que estén muy bien, lean mucho. El día miércoles tenemos el parcial final, se incluyen todos los temas que se han tratado hasta el día de mañana, van a estar incluidos en ese parcial final. De igual manera, 10 preguntas, lo mismo que se ha venido llevando a cabo. Entonces, doctores, muchísimas gracias. Con todo gusto. Profe, gracias, bendiciones. Muchas gracias. Con todo gusto, que estén muy bien, cuídense mucho, por favor. Doctor. Bueno, adiós. Hasta luego, profe. Adiós.